Lunes 27 de agosto y vamos con la unidad 4, formas geométricas. Formas geométricas. Si vemos estos temas primero, lo hago por una razón, jóvenes, lo hago por la razón de que a veces se lleva un poquito más de tiempo como agarrarle la onda. Entonces yo estoy seguro que después de que ustedes le agarren la onda a este tema, pues ya será mucho más sencillo para ustedes, por ejemplo, estudiar formación cívica y ética, por ejemplo. Entonces, formación cívica y ética nos podemos aventar, creo, todo un día, todas las unidades en 2 horas. Y pues es súper fácil, no nada más será que tengan buena memoria para recordar los artículos, por ejemplo, que vamos a estar analizando. Pero a lo mejor esto de geometría lleva un poquito más de tiempo masticarlo. ¿A qué me refiero con masticarlo? Pues a veces no te cae el 20 hasta días después. O sea, les digo porque yo he tomado una clase, yo he tomado clases en la universidad. Y por ejemplo, yo me acuerdo de una materia que el profesor dijo que las tareas eran extras, que era 100% examen. Y yo cuando le entregaba las tareas yo no me las recibía porque yo se las entregaba después. Pero las hacía todas bien, pero me tardaba en entenderle. Y en todos los exámenes saqué 10, el profesor no me pudo decir que no a nada. Sin embargo, sucedió pues que no le pude entregar ninguna tarea porque pues no la agarraba a tiempo porque no le agarraba la onda, hasta después le agarraba la onda, pero era de tiempo de estar practicando. Ok, entonces, les digo, les puede pasar así que a ustedes les caiga el 20 después y, y ya después de eso pues sea mucho más sencillo. Entonces por eso mismo pues trato de ver lo que es matemáticas primero para que pues agarren el nivel, ¿no? Muy bien, entonces vamos a empezar con rectas. Ya habíamos analizado que las rectas, bueno, esta es una recta. Las rectas son comuniones de puntos, ¿ok? Habíamos, o no sé si se los había explicado, las rectas son comuniones de puntos. Las rectas solamente tienen una dimensión, ¿no? Que es el largo. Aquí pues pueden ver el ancho porque pues es del marcador, pero pues solamente es eso. Cuando nosotros intersecamos, así se dice, ¿no? Cuando chocan dos rectas. Cuando nosotros intersecamos otra recta, por ejemplo así, se forma un ángulo, ¿ok? Y es lo que vamos a estudiar ahorita. Las rectas y los ángulos que forman, ¿ok? Entonces al momento de intersecar, forman ángulos. Esto es muy intuitivo, yo creo que esto ya lo vieron hasta el cansancio en la, en lo que es la primaria y lo que es la secundaria. Cuando nosotros tenemos algo así, acuérdense que que bueno, los ángulos en ocasiones se leen en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y por ejemplo, este es el origen, entonces este sería el ángulo, así se denota ángulo, ángulo A o B, ¿ok? O en ocasiones simplemente se denota el vértice por el que pasa, ángulo O, y estos dos ángulos, para este caso, mediría 90 grados. Sin embargo, ustedes saben que cuando es un ángulo de 90 grados simplemente se le pone así, ¿no? Muy bien. Bueno, estoy dando seguimiento a la clase que tuvimos hace unas semanas. Entonces, a lo mejor por eso, pues, estoy un poco fuera de contexto. Pero yo les había comentado que si nosotros tenemos o hacemos la vuelta entera, tenemos 360 grados, ¿no? Si lo dividimos en 4 partes iguales, cada una va a quedar de 90. 90, 180, 270, 360. ¿Ok? Entonces vamos ahorita simplemente a clasificar los ángulos. Ajá. Muy bien, entonces vamos a ver clasificación de los ángulos.
En la clasificación de los ángulos, los vamos a clasificar por su abertura, ¿ok? Aquí, por ejemplo, vamos a tener lo siguiente. Nosotros sabemos que el ángulo más común, yo espero que de esto, pues, ya se lo sepan, es el ángulo recto. Siempre se va a denotar por un cuadradito así. Y el ángulo recto, voy a ponerle aquí que se llame A. El ángulo A sería igual a 90 grados. Ajá, entonces este va a ser ángulo recto. Déjenle pongo nombre. Ángulo recto. Tenemos por otro lado ángulos que miden menos que este. Aquel ángulo que mide menos de 90 grados, así sea 89 o sea un grado, son los ángulos de esta forma. Por ejemplo, le voy a poner ángulo A. Este es el ángulo A. Y este sería un ángulo agudo. Un ángulo agudo, muy bien. Ahora vamos con otro tipo de ángulo. El ángulo que mide más de 90 grados, pero menos. Bueno, este es igual a 90 grados. Este ángulo agudo le voy a poner aquí mayor que, con palabras, mayor que 0 grados y menor que 90. Con números lo podemos escribir así. Este X va a ser mayor, o este ángulo va a ser mayor que 0 grados, pero va a ser menor que 90. Acuérdense que el piquito siempre a la punta a lo más pequeño y esto que abre apunta a lo más grandote, ¿ok? Vamos a tener otro tipo de ángulo. Un ángulo, por ejemplo, que mide... Hay que tener como referencia siempre algunos ángulos. Este rojo que pinté mide 180. ¿Ok? Mide 180 hasta acá. Pero si no sobrepasa los 180 y es mayor que 90, entonces este ángulo se le llamaría obtuso, ¿ok? Entonces le voy a poner aquí ángulo obtuso. Ángulo obtuso, y el ángulo obtuso es mayor que 90 y menor que 180 grados, ¿ok? Entonces tenemos eso, el ángulo es mayor que 90 y menor que 180 grados. Ahora vamos con otro ángulo. El otro ángulo que me interesa analizar es el siguiente. Cuando tenemos exactamente 180 grados, se le llama llano. Ok, que tengamos algo así. Aquí está el vértice A. Y tenemos que el ángulo A, si es exactamente a 180 grados, se llama ángulo llano. Por otro lado, si sobrepasa los 180 grados, pero es menor que 360, entonces déjenme les dibujo, por ejemplo, este. Y esta línea continúa, ¿no? Esto me indicaría que mide 80 grados. Sin embargo, mide más de 180 grados y menos de 60. Entonces a este se va a llamar entrante. Ángulo entrante. Ángulo entrante. Ahora,
Este le voy a poner sus medidas. Este mide más de 180 y menos de 360 grados. Con números lo denotaría así. Por ejemplo, mayor que 180, X menor a 360 grados. ¿Ok? Muy bien. Y hay, y hay un ángulo que se le llama ángulo de vuelta entera o perigonal. Ajá. Que puede ser visto como de dos maneras, ¿no? Ustedes pueden imaginar que ya se le dio la vuelta entera o que simplemente es un ángulo de 0 grados. Entonces, pero como les digo, lo pueden pensar de esas dos maneras. Entonces aquí le voy a poner A y el ángulo A será igual a 360 grados. Este se va a llamar ángulo perigonal. ¿Ok? Entonces, tal vez este es un tema muy fácil. Este tema es muy fácil, sin embargo, pues yo he visto que en ocasiones tienen problemas al resolver este tipo de preguntas. No porque esté difícil, sino porque a veces se olvida el nombre, entonces por eso es necesario repasar. Yo les digo, así por muy inteligentes que ustedes sean, si no repasan historia, va a suceder que, pues que no pueden adivinar algunas preguntas. Entonces me temo que sucede eso, ¿no? Entonces la tarea aquí, pues es que se aprendan de memoria estas cosas, ¿no? Por ejemplo, pues como ya vimos, el ángulo recto, el ángulo agudo, obtuso, llano, entrante y perigonal, ¿ok? Muy bien, entonces pues nada más es eso de tarea. No sé si haya una pregunta ahí por parte de ustedes. Yo creo que este es un tema muy sencillo, ¿no? Entonces, déjenme, creo que tengo un comentario de ustedes. Eh, ya, sí, lo tienen que anotar. O sea, si quieren les pongo primero esta. Porque pues si se dan cuenta no es un tema difícil. Sin embargo, pues sí tienen que tener Este es un agudo, ¿no? Agudo. El ángulo recto, el ángulo obtuso. Ajá. Les puse el nombre más común. Me avisan si ya acabaron de anotar para que le dé vuelta a la página. O si no, se los puedo mandar también en un documento. Ajá. Tengo unos archivos, pero a lo mejor no va a estar explicado igual. Este se llama llano. Ajá. Pero también otros libros le ponen de lados colineales, ¿no? O también se llama de lados colineales. Yo no creo que con mi PEM les ponga, dime cuál es el ángulo de lados colineales. Yo creo que va a poner ángulo llano, ¿no? Si pone una pregunta de ese estilo. Pues este se llama ángulo entrante. Ajá. Otros libros lo conocen también como cóncavo. Se los pongo también el otro nombre por si las dudas. Ajá, ángulo entrante o cóncavo. Y este se llama pues perigonal o de vuelta entera, ¿no? Muy bien. Si ya lo notaron, pues vamos a continuar. Si no, pues ni modo, hasta que suba el video, pues hacen su apunte, pero vayan haciendo su apunte. Es bonita la geometría porque es algo que puedes palpar, no es como el álgebra, ¿no? En ese sentido. Ahora vamos a hablar de ángulos complementarios y ángulos suplementarios. Ajá. Ángulos complementarios, tipos de ángulos, ¿no? Seguimos con tipos de ángulos. Hay unos ángulos que se llaman complementarios. Estos ángulos complementarios son aquellos que al momento de que nosotros los sumamos, por ejemplo, tengo un ángulo así y tengo otro ángulo así. A ver, y tengo y al momento de sumarlos me suman 90 grados.
Le voy a poner letras griegas. Alfa, beta. ¿Qué quiere decir? Que el ángulo alfa más el ángulo beta me dan 90 grados. Eso quiere decir que sean complementarios. Ajá. Entonces, complementarios, ¿qué quiere decir? Suma de ángulos que formen un ángulo recto. Muy bien. Suma de ángulos que forman un ángulo recto. Esto sería un complementario. También pueden ser más. Puedo tener, por ejemplo, este ángulo chiquito, este ángulo, luego este ángulo, y luego al final este ángulo. Tengo aquí, hay 4 ángulos y la suma de 1, 2, 3, 4, la suma de esos 4 tendría que ser 90 grados. Ok, muy bien. Ahora vamos con los ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios pasa lo siguiente. Ángulos suplementarios. Nada más es que se aprenden el nombre. Los ángulos suplementarios son aquellos que al momento de que ustedes los suman, les da un ángulo de 180 grados. Por ejemplo, tengo este ángulo. Incluso pueden ser dos de 90, no se espanten. Entonces, tengo aquí el ángulo alfa y tengo el ángulo beta. Entonces, cuando son suplementarios, alfa más beta, ángulo alfa más ángulo beta, es igual a, ¿qué? A 180 grados. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí, la suma de ángulos, bueno, o ángulos cuya suma, ángulos que sumados forman un ángulo de 180 grados. De 180 grados o llano, ¿no? O llano de lados colineales, así como nosotros lo habíamos definido. Bueno, este es el único problema de las matemáticas, ¿no? Que tienes que aprenderte los nombres, ¿no? Aquí ya le puse 180 grados, pero ustedes ya saben que es un llano. Ahora vamos con otro tipo de ángulos, ¿ok? El otro tipo de... vámonos con el ángulos conjugados, ¿ok? Ya esto es como exagerar, pero pues por si las dudas, ¿no? Vamos con conjugados. Conjugados. Los ángulos conjugados son aquellos que, por ejemplo, estos, ¿no? Que sumo el ángulo, le voy a poner el ángulo A y sumo el B. Al momento de sumar el ángulo A más el ángulo B, esto me tendría que dar un total de 360 grados. A un ángulo de vuelta entera o perigonal. Muy bien, entonces ángulos conjugados. Son ángulos que sumados, ángulos que sumados formen 360 grados. Entonces, A más B 360 puede ser un A más B más C, etc. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Aquí como ya vimos álgebra, pues lo que yo quiero es meterle un poquito de álgebra. Estamos. Pero hasta aquí, ¿hay alguna duda, jóvenes? Para detener el video y ustedes lo puedan ver más cortito hasta la clasificación de ángulos, ¿no? Entonces, ¿dudas, jóvenes, hasta aquí? Dejen veo el chat. ¿No? Muy bien. Entonces, pues voy a detener el video para comenzar otro.